Huelva ha pasado a la historia por ser... Bueno, buenas a todos en la tertulia semanal de Huelva a la Mirilla de Huelva. En una semana en la que de alguna manera Huelva ha marcado un poco de historia en lo cuanto el tema de navegación, porque se van a recibir dos cruceros en esta misma semana en el puerto de Huelva, lo cual es una agradable noticia. Van a estar quizás pocas horas, pero lo importante es empezar, y creo que hay una buena respuesta por parte del comercio, de la hostelería, de las autoridades locales, del puerto. Son conscientes de lo que puede generar en el futuro que Huelva, el puerto de Huelva, sea escala de cruceros de una manera periódica. Barcelona, Mallorca, Málaga son fuertísimos puntos de atraque de los muchos cruceros que a lo largo del año navegan por nuestras costas. También es una semana en la cual hemos tenido por lo menos el dato positivo de que la encuesta de población activa nos refleja que ha descendido en 18.000 parados menos en el primer trimestre de 2015, con lo cual, bueno, es un dato muy positivo, puesto que terminamos con 69.200 desempleados, por lo menos en cuanto a lo que se refiere a la encuesta de población activa, el EPA, que hace el Instituto Nacional de Estadística, y que quizás es una de las mediciones que se reconocen mayormente por la Unión Europea. Hemos estado en temporada alta del sector agrícola, no podemos olvidarlo, y también el inicio de la temporada de verano en el sector hotelero y hostelero de todo el litoral. Pero son siempre una cifra positiva, puesto que reflejan también que han descendido con respecto al último trimestre del 2014. Se ha bajado también, en el que había 87.200, pues se ha bajado una cifra importante en cuanto al número de desempleados en la provincia de Huelva. Esta semana, y lo teníamos ya apuntado desde hace varias, igual que tenemos también otro tema un poco, podríamos decir, monolítico, un poco que vamos a tratar prioritariamente más que otras cosas. Queríamos hablar de una cuestión que afecta mucho a las familias, afecta mucho a las personas a nivel individual, y que algunas veces parece escondido en la capa de la sociedad que nos envuelve a todos, que es todo el tema de las adicciones y la drogadicción, que hoy por hoy pues padece una parte importante de nuestra población. Es un problema, insisto, familiar, de allí donde surge, es un problema personal y es un problema también social. En definitiva, la sociedad de alguna manera tiene que dar respuesta a esta nueva situación que se ha ido generando durante los últimos años. También es verdad que se ha avanzado mucho en cuanto a los procedimientos y los procesos para afrontarla, pero hemos querido traer hoy a nuestra mesa de diálogo aquí en Huelva a la Mirilla de Huelva, a dos expertas, junto al consultorio habitual de otras semanas, que es Paco López Villarejo, doctor en Historia, a estas dos, podemos decir, especialistas en este mundo, para que profundicemos un poco y nos acerquemos a muchas familias que sabemos que lo pasan muy mal cuando les surge el problema dentro de su entorno familiar. A mi derecha, en la mesa de esta tertulia, de esta semana, está Natividad Pérez Aguilera, que es educadora social y experta en adicciones. Yo doy las gracias porque haya acudido a la cita. Gracias. Y también a Rocío Gracia, que es psicóloga y también pertenece al gabinete de Educasen. Nos ha faltado un tertuliano, que a la última hora, y porque vive
este mundo, y evidentemente este mundo sorprende en cualquier instante, pues nos ha llamado desde su centro que tiene en el Conquero, diciendo que le había surgido un problema y que no podía estar presente en la tertulia de esta semana. Bueno, no pasa absolutamente nada, esto es cuestión muchas veces del directo, de que tengamos que ir invitando a distintas personas y en cualquier momento nos puede fallar o puede surgir el problema. Y curiosamente en esta situación, y eso es lo que preguntaba, ¿no?, que cambia mucho, vosotros que sois expertas en este tema, la vida familiar y incluso las reacciones que se dan en las personas en cuanto surge un problema de este índole en cualquier entorno, ¿no? Efectivamente. Tenemos que tener en cuenta que cuando hay una persona dentro de una familia que está consumiendo, que va a comenzar a tener una serie de cambios y va a tener una serie de comportamientos que van a generar, pues, comportamientos agresivos, ciertos desórdenes, y eso va a repercutir en la unidad familiar y en todos los miembros. Muy importante, hablaremos de todo esto, ¿no? Sí, vamos a ir hablando de todo esto. Por eso quizás nos ha faltado el invitado, que nos ha mandado un mensaje de voz a través del WhatsApp, sí, explicándonos un poco la situación, y la comprendemos y evidentemente le disculpamos, que hubiera sido muy interesante conocer su experiencia, porque lleva muchos años en este mundo, y el centro que actualmente dirige pues tiene podemos decir, creado un proceso o un procedimiento, no sé cómo lo llamáis vosotros. Un proceso, ¿no? Puede ser proceso. De trabajo de las personas que van entrando en ese centro, que yo creo que, por lo menos de lo que yo he conocido, bastante realista y sobre todo bastante efectivo, ¿no? Porque de alguna manera quien quiere salir o quien pide que se le ayude a salir, va encontrando las fórmulas para ir saliendo en distintas etapas de este mundo, ¿no? Por lo tanto, es una forma, yo creo también, de que esto no es cuestión de obra de milagros, ¿no? Creo que en este mundo no se dan milagros de la noche a la mañana, ¿no? No, y menos en estos temas. No es cuestión de estos temas, sino que esto es cuestión de mucho trabajo de especialistas y tal. Quiero deciros también que mi hija, Ana, es psicóloga de la Universidad de Huelva, profesora, y obtuvo la tesis doctoral, ella fue sobre el tema de las adicciones y en tanto de alcohol como de tóxicos en la mujer y en los jóvenes, pero es muy centrada en el tema de la mujer. Tuvo su excelente colaboración, y la cual yo me alegré mucho, porque además los catedráticos que vinieron de otras universidades, de Cádiz, de Murcia, pues le felicitaron porque era un trabajo ciertamente novedoso, porque se había especializado mucho en la reacción también de la mujer, que pasa un poco desapercibida y que venía a detectar que se había bajado la edad, podríamos decir, en la que la mujer se incorpora a este mundo. Se incorpora a este mundo. No sé si vosotros también eso lo tenéis así detectado, pero un poco era el resumen de su tesis doctoral, ¿no? Sí, la mujer se va incorporando a todo ese tipo de cuestiones, y se va incorporando a edades más tempranas, tanto en cuanto a consumo de cualquier tipo de sustancia como el consumo de alcohol. De hecho, las chicas jóvenes, las adolescentes, están destacando precisamente por eso, ¿no? Porque son las que inician el consumo de alcohol a edades más tempranas, ¿no? También el proceso de recuperación y de rehabilitación tiene peculiaridades, ¿no? El hecho de ser mujer también tiene una serie de dificultades añadidas a la hora de acceder a los programas de tratamiento y a los diferentes dispositivos que intervienen en adicciones, ¿no? Tienen una serie de dificultades añadidas. Rocío, ¿piensas? Yo estoy de acuerdo con Nani también, e incluso creo que la mujer se está incrementando bastante su consumo, con todo el empoderamiento también a nivel social, ¿no? Y sí es cierto que como que estamos ahora mismo iniciándonos en edades mucho más tempranas en ese consumo. Y yo creo que ese es un gran factor de riesgo que tenemos que tener en cuenta para todo el tema que vamos a hablar después, para el tema de la terapia y de las intervenciones que se pueden realizar de manera eficaz para que esto no ocurra. Quizás socialmente tenga una explicación. La mujer, al haber estado postergada tradicionalmente, de pronto tiene acceso a espacios que eran
casi exclusivamente de los varones, como es el caso del tabaco. Ahora, dentro de nada, empezará la estadística a decir que hay más casos de cáncer de pulmón entre las mujeres que entre los hombres, porque mientras que en los hombres el consumo del tabaco, pongo este ejemplo, ha descendido, en las mujeres está ostensiblemente subiendo. Y si no tenéis nada más que ir por la calle y fijaros quién está fumando, veréis que por cada 3 mujeres veis a un hombre fumando. Claro, cuando se accede de una forma, digamos, ¿cómo te digo?, con una sensación de revancha a espacios normalmente controlados por los hombres, pues el proceso está más acusado y es mucho más importante. A mí lo que me preocupa es el que cada vez a edades más tempranas. Tú que tratas con adolescentes, con preadolescentes, pues tiene un papel bastante importante en los espacios de recuperación y también de diagnóstico social. Y a mí me gustaría saber si es un proceso que se da en determinados entornos familiares, en determinadas capas sociales, económicas y culturales, o está generalizado, y si la recuperación es mucho más fácil en determinados espacios socioeconómicos o no. En realidad, yo pienso que está generalizado en todos los contextos. No tiene por qué hablar de un ambiente sociocultural de nivel bajo o a nivel económico también. Está generalizado. Lo que sí es cierto que encontramos factores de riesgo y de protección diferentes también. Entonces, el contar con factores de protección, y ya no solamente a nivel terapéutico, sino también hablando de la prevención, que es quizás en lo que más centrados estamos nosotros, trabajando con niños y con adolescentes, en la prevención de un consumo futuro, en eliminar posibles dificultades que se encuentren en la edad adulta. Entonces, sí que es cierto que encontramos diferentes factores de protección y de riesgo dependiendo un poco también del nivel cultural y económico de las familias que nos llegan también. ¿Y la recuperación se da mejor cuando la familia entiende el problema más profundamente y eso suele ocurrir cuando los niveles culturales son más positivos, o se da mejor cuando los niveles sociales son más deprimidos y viven en una situación de desesperación, de no tener salida ante determinadas agresiones de la drogodependencia? Claro, evidentemente la postura de la familia es un factor muy importante en todo el tema de la terapia y de la recuperación de estas personas. Si encontramos familias predispuestas a ayudar a hacer redes de apoyo para estas personas que intentan y que están decididas a salir, evidentemente vamos a contar con un factor de protección muy grande también. Sí es cierto que en los factores o en los niveles socioculturales más bajos, el modelo también de educación que tienen los padres es diferente al nivel que tienen los padres un poco más de nivel sociocultural. Entonces, el ser un poco más permisivo, el tener un modelo que ya te indica que consumir está normalizado, claro, la recuperación va en torno también a esos factores. Estoy de acuerdo con lo que dice Rocío. Además, hay ciertos ambientes en los cuales el consumo, o sea, el consumo, por ejemplo, de alcohol puede resultar un problema, y hay otro, dependiendo de otro tipo de ambientes, ese mismo consumo de alcohol puede ser algo totalmente normalizado y no supone un problema. Pero el que determinada sustancia sea más barata, sea más asequible económicamente y esté más al alcance socialmente, ¿puede favorecer la adicción a esa sustancia o no? Es que eso depende, porque mira, sí que, a ver, si partimos de los años 80, cuando en España tuvimos el boom de la heroína, sí nos enfrentábamos a un perfil único de consumidor y a una sustancia muy concreta, ¿no? De esos años hasta ahora ha habido una evolución muy importante de perfiles y hay una evolución continua de sustancias. Entonces, no necesariamente una sustancia es consumida en base al poder adquisitivo de las personas. Ni a su facilidad tampoco. Evidentemente, por ejemplo, en las sustancias, las famosas drogas de diseño, de síntesis, que están continuamente las mafias y los laboratorios que trabajan en ellas están continuamente creando e innovando, tienen su espacio de difusión, que por cierto, si queréis lo tocamos, el tema de la red es una bomba de relojería para eso.
pero no necesariamente, ciertos espacios, como por ejemplo este tipo de, en los jóvenes el tema botellones, tema salidas nocturnas, lógicamente son espacios vulnerables a ese tipo de sustancias, pero no necesariamente cierra la puerta a otras sustancias, que ya no es perfil único para sustancias únicas, nivel cultural y nivel económico, ya la forma de acceso y los ambientes es totalmente dinámica, ¿eh? Ya estamos hablando de sustancias, pero también hay hábitos. Está la ludopatía o está la adicción a determinados espacios, por ejemplo la pedofilia, la adicción al consumo de determinadas, al juego, de toda la proliferación de las máquinas en todos los bares, en sitios donde la gente lo que va es a soltar ahí el dinero y tal, y gente que pasa y no puede impedirlo, pero también lo tratáis. Esto quiero decir que este tipo, ¿y cómo se hace la prevención de esto? ¿Cómo convencemos a un preadolescente, a un niño o un adolescente, no ya la terapia curativa, sino la terapia preventiva, que es la que vosotras le tenéis más interés? El campo está más ahí, ¿no? Hombre, siempre es más eficiente y más eficaz la prevención, porque estamos hablando de pautas educativas que se trabajan desde las propias familias desde la infancia, y estamos hablando de, bueno, pues de no llevarnos las manos a la cabeza cuando el niño tiene 13, 14, 15 años y se nos presentan los primeros consumos, que es cuando puede empezar a darse, y sin embargo sí tomar conciencia desde las familias de que la educación, la implicación de los padres en la educación de forma muy activa, que los padres se informen y estén presentes en todos los ambientes de alguna manera de los menores, y que además tengan conciencia de educar para prevenir, pues es lo más efectivo, y bueno, de hecho es la prevención de base y la que se intenta llevar a cabo siempre. Lógicamente no es fácil porque a priori un padre no le gusta plantearse que su hijo en un futuro pudiese tener un problema de adicciones, ¿no? Lógicamente, es algo de lo que resulta todavía muchísimas veces tabú, pero sí es cierto que hay una serie de habilidades, hay una serie de actitudes educativas que desde casa se pueden fomentar para ayudar al menor a que adopte capacidad de resolución, a que adopte esas habilidades que a la hora de enfrentarse a su red social y a la hora de enfrentarse a su grupo de amigos, pues sea capaz de resolver adecuadamente, y que además sea capaz de saber qué es lo saludable, qué es lo no saludable, qué es lo que para mí pienso que es bueno, qué es para mí lo que pienso que no es bueno, ¿no? Ya. Entonces desde ahí creo que es importante. Yo creo que uno de los aspectos que más importante tenemos que tener en cuenta es que la prevención no tiene que partir del adolescente ni del niño, sino tiene que partir del contexto familiar, y eso es uno de los aspectos que, como comentaba también Nati, de participación en la vida del adolescente o en la vida del niño. Muchas familias, es importante que lo sepan, porque después se encuentran de sorpresa y lo descubren cuando ya es tarde. Entonces eso es importante que se sepa. Vosotros que habéis estudiado los distintos casos, que acuden a vuestra consulta y para vuestra atención, es importante que la familia sepa que el principal sitio donde se puede educar y donde se puede prevenir es el ámbito familiar. ¿Y a qué edad? La pregunto yo, ¿a qué edad? ¿Cuándo surge podríamos decir, de alguna manera, cambio de la adolescencia y se puede dar ese fenómeno de cualquier adicción, sea tóxico, sea tabaco, sea alcohol? No, pero hay otras adicciones que me preocupan mucho, que además no se detectan. Por ejemplo, la adicción última de gente, de niños y de niñas muy jóvenes hacia los móviles, hacia los smartphones, hacia el internet, hacia las comunicaciones y demás, eso no está detectado, y eso es una realidad. Hay verdaderas adicciones ahí. ¿Cómo se puede enfrentar a eso? Otro tipo de adicciones que hay. Eso crea dependencia, esa dependencia tan brutal, y que son adicciones. Es lo que llamamos las adicciones sin sustancia, que sí, desde luego son las adicciones de nuestro tiempo ahora mismo. ¿Y cómo se puede, cuando las mismas familias no lo consideran una adicción? Porque claro, si le habla, oye, es que este chico tiene adicción al alcohol, o al tabaco, o a la cocaína, o a la droga de diseño, a los trippies, es que no... Es más familiar, ¿no? Sí, eso se detecta, pero ¿cómo se detecta una adicción
que la hay cada vez de niños más pequeños, porque ahora mismo todo el mundo, curiosamente, un dato, en España es el mayor número de smartphones que hay en las poblaciones de 10 a 13 años de Europa. Claro, ahí está funcionando, y tú vas por la calle, tú estás en clase o estás, y los niños, y tú te ocurrirá si tienen, y que tienen sus sacos, y eso no se considera una adicción, y hay verdaderas adicciones, niños que se tapan por la noche y están con el Mira, te comento una anécdota. El otro día asistí como madre a una sesión preventiva en un instituto de secundaria y la impartían 3 guardias civiles dentro de las iniciativas que ellos hacen en el ámbito de la prevención, y habían tenido la misma sesión esos guardias civiles con los menores por la mañana en el centro, y a los padres nos habían citado por la tarde. Lo primero, el número de padres que estábamos allí, ¿no? Muy escaso para el volumen del centro, ¿no? Es decir, uno de los elementos que nos encontramos en contra, y es que hay una falta de concienciación. efectivamente, la falta de implicación o la falta de conciencia. Hoy es necesario que te informes, que acudas al centro, a las iniciativas locales que tienes próximas a ti, que probablemente van a hablar de cosas muy cercanas a ti, para que a la hora de que se te presente un problema sepas resolver, o que incluso puedas prevenir y que no se te presente ese problema, ¿no? Y es curioso porque volviendo a lo anecdótico, nos decía, los guardias civiles nos daban información que habían extraído de los niños, de decir, oye, que sepáis los padres que esta noche algunos de vuestros hijos se han acostado a las 4 de la mañana con el móvil, han esperado que os acostéis vosotros, y cuando han visto que os habéis acostado se han puesto con el móvil y han venido al instituto durmiendo 4 horas. Y claro, pues muchos padres, pues lógicamente, como diciendo, esto no, es... mi niño no, ¿no? Bueno, por supuesto, siempre es el niño del vecino, ¿no? Eso. Que esa A es mí otra... me contaba una persona, dice, en la cena familiar última que tengo desde hace meses es, después de comer, en un lado del sofá, una persona, no digo ni marido ni mujer, ¿no? ni esposa, sino una persona del ámbito familiar, con una tableta. Yo la tengo que utilizar por necesidad de trabajo, no porque tenga ninguna adicción, sino porque necesito estar informado. Es absolutamente necesario, una herramienta de trabajo. En otro lado, a mi hijo jugando con el móvil, a mi hija jugando con los videojuegos, y a mi mujer aburrida viendo la televisión. O sea, un poco la escena, o sea, al final... Y la fotografía, esa ¿no? fotografía se ha perdido, incluso el diálogo familiar, porque al final no se habla absolutamente de nada, cada uno está metido en su mundo y de ahí no sale. De alguna manera nos ha cambiado, también la tecnología nos ha cambiado los hábitos de costumbre, como yo creo que en su día nos cambió los hábitos también familiares la entrada de la televisión. Sí. La ventana de la televisión, claro, de alguna manera cambió mucho. Antes se escuchaban las radionovelas, sí, pero se los escuchaban seriales, ahora distintas, ¿sabes? y ahora se ven las telenovelas y los seriales. Sí. Lo único bueno que tiene, ¿sabes lo que quiero decir? Es que han desaparecido las que venían de Hispanoamérica, de Iberoamérica, sí, de los países. Con ese lenguaje latino. Ese lenguaje latino, y por lo menos está siendo producción local, sí, con lo cual se está dando de alguna manera sí, a los actores y a las productoras españolas esa posibilidad de crear ficción, pero también incluso de salir luego al exterior porque la están revendiendo luego a otros países. Sí. Con lo cual, bueno, y algunas series, no te digo todas, a mí por ejemplo me ha llamado la atención una que hay que utiliza mucho el castellano antiguo, ¿sabes lo que te quiero decir? A una hora además no propicia para el seguimiento, pero utiliza un lenguaje que no es el habitual, el que se usa normalmente, sino que ha recuperado palabras de esa época. Me llama poderosamente la atención. Sí, es cierto que esta era tecnológica que vivimos ha venido a revolucionar un poco lo que era el ambiente familiar, de conversación, de compartir, de convivir y de interactuar entre los diferentes miembros de la familia. La droga de diseño se pide por internet y te la sirven, y te la sirven muy discretamente. Efectivamente. Y sí es cierto que uno de los principales síntomas que tiene que alarmarnos cuando hay un joven en casa que está haciendo un uso excesivo o inadecuado de las redes o de los videojuegos o como lo queramos llamar, es el aislamiento que se produce a nivel social.
Y eso se puede producir a nivel individual del joven o a nivel de todos los miembros de la familia si tienen comportamientos similares. Y, lógicamente, no habrá nunca nada tan educativo ni tan sano como una comida en familia con la televisión apagada. Estás pidiendo un imposible. Bueno, no, te digo una cosa, en los talleres de prevención que imparto y en los que he estado colaborando, se dan pautas muy cercanas y muy asequibles a todas las familias. Y una de las tareas es un día, una comida al día, hacerse con la televisión apagada y coincidiendo todos los miembros de la familia. ¿Y qué pasa? Pues en las primeras veces las familias que hacían esa tarea no sabían de qué hablar. Ya. Es cierto, se pierde la conversación, el compartir, bueno, pues oye, cómo ha ido el día, cosas básicas y muy elementales, es decir, si no interactuamos con los jóvenes, ¿cómo nos van a contar el día que tengan un problema, no? Sí, muchas veces las reuniones esas familiares sirven para que se pelee la gente. Bueno, pero también eso es necesario. El mayor número de peleas y agresiones en las cenas de Navidad. Creo que yo tengo amigos que están en hospitales y hacen guardia, no tienen todavía, y entonces reciben un montón de heridos familiares, botellazos, y entonces la familia se reúne sin televisión puesta. No digas eso, que me estás estropeando el argumento. No, si el argumento me parece magnífico, pero bueno, hay la otra realidad, la cruda es la otra. Efectivamente, ojalá todo el mundo apagara la televisión, sí, silenciara los móviles como aquí hemos hecho y pudiera charlar y reunirse alrededor de una mesa, aunque fuera para pelearse. Eso está claro. Es cierto que todo es empezar. Evidentemente al principio sí que tendremos más dificultad en hablar de diferentes temas, claro. Pero yo creo que uno de los aspectos más importantes también que comenta Nati es el hecho de interesarme por la persona que tengo al lado y que crear redes de apoyo de verdad a nivel familiar. Claro, es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Y claro, lo que yo decía anecdóticamente, el tema de las peleas, es porque las familias no están acostumbradas a cambiar impresiones entre ellas y porque están acostumbradas a tener el elemento allí que antes con las radionovelas por lo menos te podías mover, mirar, etcétera, pero ahora tienes que estar mirando, la gente está mirando allí y la gente muchas veces come. Habría que hacer algunas veces la prueba de darle de comer algo, seguramente se lo comerían, porque no ven lo que come, no tiene. Pero ¿y cómo se hace la terapia esta? ¿Cómo hace un seguimiento de este tipo de terapia? Porque es muy interesante. Generalmente cuando se trata de este tipo de problemas que estamos hablando, que es cierto que aún no han empezado a llegar jóvenes con un problema de adicción de manera notable, llegarán, yo entiendo que llegarán, porque sí es cierto que bueno que las conductas están ahí y en el fondo hablamos de adicciones y sustancias, generan una dependencia y tienen una serie de consecuencias importantes. Estamos hablando de cuando hay una dependencia ya a unas horas de ordenador, a unas horas de Play o de Xbox o como tal, pues que se genera hay una reacción también física. Estamos hablando de la pérdida de apetito, de desórdenes del sueño. Entonces, que no hay sustancia, pero alteraciones hay y consecuencias hay, y aislamiento social, como también os comentaba. Lo primero que se hace es poner límites, muchas veces, al menor. Se negocia con la familia de crear espacios en los cuales se pueda, utilizar ese tipo de tecnologías y espacios a compartir con la familia, y es de alguna manera a través de los límites de unas normas muy básicas que se va encauzando eso, y en muchos de los casos favorecer que el menor vuelva a retomar su red social, vuelva a retomar un orden de vida, vuelva a retomar un ritmo académico adecuado, porque en la medida en que empieza a generarse esa dependencia se van abandonando los aspectos fundamentales y cotidianos en la vida de un adolescente. A cualquier tema, efectivamente, desde pequeño, ya es un mal síntoma. Nunca es bueno, porque estamos hablando que cuando hay una adicción hay una pérdida de voluntad y hay una pérdida de control sobre lo que quiero hacer y cómo y cuándo lo quiero hacer. Entonces, cuando hay una adicción, sea a lo que seas, nunca es, evidentemente estamos hablando de un trastorno que hay que atajar y que hay que trabajar. Estamos hablando de un problema serio, o sea, ¿en qué porcentaje inciden, por ejemplo, en la preadolescencia? Después hablaremos ya de la recuperación de los adultos. En la preadolescencia, ¿tenéis datos? ¿Sabéis cuál es la incidencia que puede haber en porcentaje? Si se da más en una ciudad como Huelva, en relación con otro tipo de ciudades. ¿Hay estudios sociológicos de implantación de las adicciones y por sectores o por ámbitos o por campo? ¿O no está eso hecho todavía?
Yo pienso que ahora mismo, como estaba comentando Nati, es el boom. Entonces, evidentemente, investigaciones, supongo yo que los resultados los tendremos dentro de poco. No creo que haya investigaciones todavía que se dediquen a, por ejemplo, a la dependencia de un adolescente con el móvil o a las redes sociales, en el Facebook. Pero sí, por ejemplo, al consumo de drogas de diseño, de tabaco, de alcohol. Sí, de eso sí. Lo que sí tenemos con respecto a las nuevas tecnologías es estudios de opinión, ¿vale? Que sí que reflejan qué es lo que le preocupa a las personas, ¿no? Y no aparece en las nuevas tecnologías, o esta cuestión que estamos hablando, no aparece en los elementos que preocupan ahora mismo, que generan... Yo entiendo que... Alarma social no se ha generado. No, para nada. ¿Y tendría que existir esa alarma social? Bueno, yo no hablaría de alarma social, yo hablaría de responsabilidad y de sentido común, porque estamos hablando de decir, vamos a ver, es que un menor que se tiene que levantar al día siguiente para ir al colegio o al instituto, tiene que descansar una serie de horas, estamos hablando de principios muy sencillos, muy básicos, que son de sentido común y que muchas veces por desconocimiento o por comodidad, pues no prestas atención, te dejas ir y al final, pues bueno, o por no tener un conflicto con el menor, porque lógicamente es mucho más cómodo, le dejo en la habitación muchas veces a puerta cerrada, algo que es totalmente desaconsejable cuando hay internet, y es mucho más cómodo eso que tener un enfrentamiento con el menor y ponerle un límite, decir, oye, no son horas, o hay que estudiar, o... Entonces... Pero yo sí entiendo que el que padezcamos los índices más alarmantes de fracaso académico y escolar y que tengamos los índices más altos en negativo de comprensión lectora y de reflexión, tiene que ver mucho con esta relajación familiar y social de no prestarle atención a las costumbres, los usos y las adicciones que pueden tener un menor o un adolescente o un preadolescente. Entonces, desde ese punto de vista, pienso que la alarma social está justificada, porque estamos en los últimos espacios, en los últimos lugares, en todos estos aspectos que he dicho, en todas las estadísticas y en todos los estudios europeos. Entonces, eso, si no es para crear alarma social, ¿cuándo la vamos a crear? Porque es que ¿cuándo la vamos a crear? Cuando los niños vayan por la calle atándose el brazo con una goma y dándose así. No. Creo que hay elementos importantes. El fracaso social es brutal y tiene mucho que ver con las malas costumbres, los malos usos y la mala atención de la familia en este tipo de cosas. ¿No tendríamos que empezar también a reeducar a determinadas familias? Es un tema que vamos a dejarlo para después de la publicidad, de unos minutos de publicidad que tenemos en la tertulia. Llena de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero, poquito a poco, de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero. A descubrir su cuerpo y su alma, sin ella no existe el mundo, sin ella duele mi calma flamenca bonita. Vente a descubrir su playa y su brisa, sin ella siento que me hundo. Tierras del Descubrimiento, Huelva, La Luz. Hay un rincón en Huelva que abre de par en par las puertas de nuestra historia. Un lugar donde el pasado se hace presente. Te invitamos a hacer un viaje en el tiempo y a formar parte de algo que nos hizo grandes. Siéntete descubridor por un día. Ven al Muelle de las Carabelas, en La Rábida, Diputación de Huelva. Tienes que vivirlo. El Servicio de Gestión Tributaria de Huelva pone a disposición del contribuyente un sistema de pago personalizado de las deudas de ingreso periódico por recibo. Estos pagos pueden dividirse en plazos mensuales, bimensuales, trimestrales, cuatrimestrales o semestrales en función de la opción elegida.
De forma muy sencilla, a partir de ahora puedes planificar tus pagos solicitándolo en la oficina más próxima del Servicio de Gestión Tributaria. Tú decides. Volvemos con ustedes en nuestras tertulias semanal de Huelva a la Mirilla de Huelva, con nuestros invitados en esta ocasión. A mi derecha, Natividad Pérez Aguilera, que es educadora social y experta en cuestión de adicciones. Rocío García. Gracias, psicóloga del gabinete Ducasen. Y está con nosotros también Paco Loy Villarejo, doctor en Historia. Nos ha fallado el cuarto invitado, que a última hora se nos ha descolgado por una incidencia que ha tenido en su centro precisamente de tratamiento de cuestiones de adicciones, ¿no? Y bueno, como eso es imprevisible, todos lo sabemos, ¿no? Pues lo disculpamos y no pasa absolutamente nada. Esta semana, que ha sido una semana, como comentaba al principio, importante para Huelva por dos cuestiones. Una, por la llegada del crucero a Huelva, el primer gran crucero que nos llega a Huelva, y además bueno, que antes se te olvidó de mencionar a Cádiz, que es bueno, es verdad, la vecina, que recibe más de 100 cruceros al año, y que pues, concretamente cuando nosotros recibimos uno con 800 ingleses, creo que fue ayer, ¿no? Sí. Pues Cádiz, esta semana. Cádiz recibía, en ese mismo momento, recibía 3 con 7.000 cruceristas. Este año hemos recibido 2. La diferencia es que nosotros también aparcamos a 10 kilómetros de Huelva. No, esta vez lo han traído al muelle. ¿Lo han traído al muelle? Bueno, sí, y Cádiz está frente del ayuntamiento. Han traído al muelle de Levante. Han traído prácticamente a lo que es el antiguo muelle del Tinto. Sí, bueno, pues que eso es un sitio... Sí, y hay embarcadero ahí, se puede... Sí. Curiosamente hay un embarcadero digno con una zona de recepción. No ha ido nadie al agua. La foto que han publicado los medios hoy es espectacular, porque la verdad es que es un sitio... ideal, ¿no? Hombre, si se consolidara ese sitio como... ¿Y de ahí qué han hecho? ¿Se han ido a la Rábida o aquí a Huelva? En Huelva, y han visitado y han recorrido y han tenido distintas turísticas. Han sido pocas horas, y tenemos otro ahí el domingo. Bueno, que el comercio y la hostelería se han comprometido en abrir, no, no sé si el segundo es inglés también, el primero sí era inglés seguro, y de alto standing, quiero decir, de bastante potencialidad económica, ¿no? Los que venían en el crucero. Y el del domingo, importante que Huelva esté abierta, porque si te encuentras en una ciudad que todos conocemos, que los domingos se queda semimuerta, lo que es el centro, ¿no? Sin embargo, se van a abrir las tiendas, se van a abrir la hostelería. Esperemos también que los onubenses se acerquen a la zona centro y cobijen de alguna manera a los que llegan, y demos una sensación de una ciudad habitada y habitable, con cierta personalidad y con mucha vida. Ese es otro debate, porque yo ahí no voy a contestar nada, porque derivaríamos esto por otro sitio. Bueno, pero como esta semana hemos dicho, también se ha producido un descenso importante en el número de parados que ha dado la encuesta de población activa. Y muy importante porque el primer trimestre de 2013 fue cuando se dio el peor resultado en población activa, en población de desempleados en Huelva, con 103.700 desempleados. Hemos bajado a una cifra importante ya, casi la mitad de esa cifra. Esto es de verdad es que es muy, podemos decir, muy estacional, porque este año se ha producido, y lo comenta dentro del sector, una fresa temprana que prácticamente está en los mercados en el mes de diciembre, y que ha tenido su apogeo con una buena climatología en los meses del primer trimestre de este año, ¿no? Y también la apertura de todo lo que es el sector turístico con la Semana Santa, ¿no? Bueno, ahí también eso le hemos dedicado atención. Hemos dedicado con los problemas que tiene. Que hemos estado a la cola en ocupación hotelera. En ocupación hotelera, sí. Pero bueno, de todas maneras, han abierto comercio, han abierto restaurantes, han abierto hoteles a los que han podido abrir, porque hay 2 que vuelven a estar cerrados, y volveremos a comentarlo, yo creo, la semana que viene, que tocaremos otra vez temas económicos. Sí, tú ya sabes que yo soy de la opinión de no
de no empezar a celebrar mucho las cosas. Bueno, cuando nos encontramos por debajo de la media andaluza en 5 puntos en cuanto al número de desempleados, ya hay que alegrarse. Sí. Hombre, pues digo por todos aquellos que... Cádiz están en 50 y tantos % de la cierre de, o sea, que cierre de hay la que empezar a alegrarse Delphi. en ese sentido. Y otra cosa es que también es verdad que durante este periodo en que estamos periodo preelectoral y electoral en las andaluzas, también las administraciones han creado mucho empleo público en el tema de los planes de empleo rural, sí. Profea, etcétera, etcétera. Y de ¿no? trabajo de saneamiento urbano. Exactamente, se han hecho muchos cambios acerados, Son 2 y hemos meses. visto mucho bacheado, y hemos hecho mucho acondicionamiento. Hombre, yo en el antiguo de estadio calle. colombino he visto hoy a 50 trabajadores allí poniendo los parterres del nuevo aparcamiento en el que al que se ha dedicado el antiguo estadio colombino. Bueno, porque me imagino que le van a poner flores. Todavía no, han puesto ya palmeras, estaban poniendo palmeras. Una jardinería bonita para que ellos tengan una imagen bonita. Claro, eso es lógico, ¿no? Eso se ha hecho precisamente 1 mes y medio antes de las elecciones municipales. Hagan cuando lo hagan, pero no que lo hagan. Sí, que lo hagan. De todas maneras, nosotros vamos a seguir hablando un poco del tema que nos había traído en esta ocasión, en esta semana, como tema principal, y que como se da mucho en el núcleo familiar, yo sé que hay muchas familias que lo sufren y que van a estar atentos un poco a las cosas que le estamos diciendo, que le estáis explicando a vosotros, que sois especialistas en estas cuestiones. Habíamos hablado del tema de adicciones, en cualquier tipo de adicción, y la importancia que tiene detectar las adicciones de los más, de la edad infantil prácticamente, ¿no? De la edad juvenil o adolescente, en el ámbito familiar, porque eso es un desencadenante luego que puede motivar otras cuestiones, ¿no? Pero hay un momento en que, lo digo por experiencia propia, el joven se te escapa. O sea, por mucho que la familia quiera, llega un momento en que el ámbito de amistades que le rodea puede más que el ámbito familiar. Yo no sé eso a qué edad se está produciendo últimamente, tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? Ya hemos comentado que en esa tesis doctoral que hizo mi hija, en la mujer se estaba produciendo también de una manera ostensible, sobre todo en el consumo de tóxicos y consumo sobre todo de tabaco, ¿no? Pero ¿cuándo se te escapa el joven y cuándo tú tienes que intervenir? Porque hay un momento ahí donde todos sabemos que se produce una especie de rebelión generacional, ¿no? Llega un momento en que yo he sido joven y yo me acuerdo haberme rebelado con mis padres con las determinadas costumbres o formalismo o disciplina que me querían imponer. Entonces, ¿cuándo se rompe ese momento? Ahora mismo, usted que está ahí en el centro de atención y que estáis muy en contacto con la problemática familiar de este tipo de patología. Yo pienso que esa ruptura es cuando evidentemente empieza la adolescencia. La adolescencia no es una etapa que se tiene que ver negativa. De hecho, casi siempre a nivel cultural, la adolescencia, los jóvenes adolescentes parecen que sufren muchos cambios a nivel hormonal, a nivel físico, a nivel también de percepción, dentro de la familia, dentro de su grupo de iguales. Yo no veo la adolescencia como algo negativo, también puede ser positivo, esos cambios también pueden ser positivos. Evidentemente, ese grupo de iguales en esa edad tiene más influencia que la familia, pero teniendo en cuenta que se supone que la familia también ha hecho un trabajo previo para que ese adolescente se sepa enfrentar a esa situación. Entonces, ¿cuándo se rompe ese vínculo? Yo diría que a partir de los 12 o 13 años ya su grupo de iguales va a tener más influencia que su núcleo familiar. Mira, además yo pienso que la adolescencia, es que cuando hablamos los adultos ahora de la adolescencia, parece que tendemos a embrujar la adolescencia. Hemos sido adolescentes todos y la adolescencia ha significado lo mismo, claro, y aquí estamos. Yo decía, bueno, si mi padre me dice que llega a las 10 y llego a las 11, me va a castigar, pero me disfruta una hora más que... Bueno, ya está. Y hay quien se la ha jugado y hay quien no. Bueno, pues el tema es que lo que pasa es que cambia la generación y cambian las formas, pero el fondo sigue siendo la misma, la adolescencia sigue siendo una etapa de transición que es parte del proceso de desarrollo y de madurez de la persona y que además por propia condición de ese proceso la persona, el menor va a jugar con los límites y va a experimentar un poco qué es lo que hay más allá de lo que mis padres me vienen diciendo toda la vida. Y entonces por eso pues el grupo, como tú dices, Rocío, el grupo de los amigos, el grupo de iguales, pues cambia la posición. El grupo de amigos pasa a ser el primer referente para el chico o la chica y la familia pasa a un segundo lugar.
pero ¿quién no ha hecho alguna trastada en la adolescencia, no? ¿Qué pasa? Que esta nos toca a nosotros, como padres, ¿no? Quizá, lógicamente. Hábitos pueden ser definitivos para el futuro. Hombre, pues, evidentemente, claro. En esa etapa se puede adquirir el hábito de fumar, el hábito de beber. De hecho, cuando se inicia ahí el hábito de fumar y para de beber. algunos puede ser superable o superada, pero para otros puede ser un lastre para el resto de su vida. Sí, por eso decíamos lo importante que es el que los padres tomen conciencia de lo importante que es educar en hábitos de vida saludables, en habilidades sociales, en enseñar a los niños cómo relacionarse. Yo doy muchísima importancia en los talleres que yo hago con menores en los colegios y tal, doy muchísima importancia a trabajar con los niños el espíritu crítico, o sea, que aprendan a ser críticos con lo que ven, no todo lo que veo por la tele, no todo lo que escucho por mi móvil, ni todo lo que me dicen desde el exterior tiene por qué ser bueno para mí, que trabajen ese espíritu crítico. ¿Por qué? Pues porque ese tipo de actitudes y de habilidades les van a garantizar que cuando den el paso a la adolescencia y tengan que empezar a tomar sus propias decisiones, que van a tener habilidades y recursos y instrumentos para saber decidir qué es lo que les conviene. Aunque mi grupo de amigos me diga blanco, si yo pienso negro, voy a decir negro. Entonces, todo eso es una tarea educativa que comienza desde pequeños y que tiene su apogeo en la adolescencia. Hay que entender la adolescencia, que es una etapa, como hemos dicho, de crisis, y hay que entenderla y dar espacio también. Los padres tenemos que dar espacio para que los menores se definan. Aparte de dar espacio, bueno, nos rompe con nuestra costumbre. Bueno, nos claro, cambian los horarios claro. en los que podemos Eso, descansar. por supuesto, es una incomodidad. No hay que descansar. A la hora en que hay que ir a recoger. Hay padres que hacen dejación de su responsabilidad porque no quieren indisponerse con sus hijos, no quieren ponerse frente a su hijo, no quieren tener ningún tipo de conflicto. Y que a un adolescente o un preadolescente va a suponer siempre un conflicto cuando tú intentes llevarlo por territorios hipercríticos o más críticos, cuando intentes llevarlo por un camino que intente convencerlo de que determinadas actitudes son negativas o son malas para él. Y entonces va a producirse obligatoriamente un tour de force, que dicen los franceses, un encuentro de fuerza. Y entonces muchos padres renuncian a eso para no tener conflicto, porque para ellos es mucho más cómodo pasar. ¿Cómo se educa entonces si no hay una escuela de padres, de responsabilidad de padres, y todos los mensajes sociales y todo contribuye precisamente a lo contrario de la responsabilidad, de la educación, de la reflexión? ¿Cuál es el papel entonces? Yo creo que uno de los aspectos fundamentales es que la educación no puede empezar en la adolescencia, la educación tiene que empezar en la infancia. Entonces el primer no puede llegar cuando tenga tu hijo o tu hija 12 o 13 años, tiene que llegar antes. Es una educación que se tiene que empezar desde ese principio, a imponer límites y a imponer normas. De hecho, los límites y las normas es un aspecto fundamental en la educación, o sea, es lo que le aporta a tu hijo o a tu hija seguridad. O sea, ese sentimiento, quizás un poco de culpa de hoy día de los progenitores al decir que no a algo, eso es lo que tenemos que eliminar. De hecho, es uno de los factores de protección frente al consumo. Estoy de acuerdo. Me parece también que es así, pero cuando de alguna forma, ¿cómo convencemos a los padres para que efectivamente tomen esa actitud? Es muy complicado, ¿no? Muy complicado. La tarea de educar es una tarea de responsabilidad y de sacrificio. Probablemente la educación de un niño tenga que empezar por la infancia de los padres. Bueno, a ver, todos llevamos a las espaldas cómo hemos sido educados y qué circunstancias hemos vivido, pero a la hora de plantearte cómo vas a educar a tus hijos, hay estilos educativos encima de la mesa muy claros, como es el estilo dictador, el estilo más negociador y el estilo totalmente pasivo, ¿no? O sea, yo puedo decidir, o sea, cómo voy a educar y si voy a ser una persona de ordeno y mando, si voy a ser un padre o una madre que voy a tener capacidad de negociar y dialogar, que es el más adecuado, o si voy a ser una persona totalmente despreocupada, ¿no? y cómoda, ¿no? Entonces, para eso tiene que haber una reflexión también y un mirarse un poco para adentro y cuestionarse, ¿no? Y decir, oye, ¿cómo lo estamos haciendo y qué es lo que queremos conseguir? Porque lógicamente luego cuando vienen los conflictos y los dilemas, es decir, yo siempre digo, oye, un menor no tiene una serie de problemas y los padres son los últimos a enterarse por casualidad. Generalmente es, o sea, tú no puedes pretender que con 14 años te cuente un problema que tenga en el centro de acoso
o de relación con los compañeros o de cualquier tipo de consumo, si nunca te has preocupado de tener un canal de comunicación abierto, de confianza, de cercanía, ¿no? Y de que el chaval o la chavala se sientan queridos a través de esa conversación, se sientan valorados, ¿no? La autoestima es súper importante, ¿no? Que los menores, ¿no? Tú también estás de acuerdo quizás, ¿no? Se sientan reforzados, capaces de hacer cosas, se sientan valorados por las capacidades y los valores que tienen por sí mismos, ¿no? Sí, quizás ese cambio de actitud en los padres viene o tendría que venir antes, no cuando tienen la dificultad en sí, porque sí es cierto que cuando ya tenemos una dificultad el cambio de actitud viene, como decías tú antes, ¿no? ¿Cómo lo convencemos? Lo convencemos porque evidentemente el cambio tiene que partir de ahí, tiene que partir de un cambio de actitud en ellos. Si no hay un cambio de actitud en los padres, el menor o adolescente no va a cambiar. Con lo cual, de ahí viene el convencimiento al cambio. Claro, ideal sería que ese cambio viniera antes. La actitud tiene que ser desde el principio, no cuando ya tenemos la dificultad o el problema en sí. Y cuando tienes el problema en sí, ¿cómo debes reaccionar? Pues sobre todo yo pienso que lo más importante es tener conciencia de ello y no evitarlo. O sea, cuando tenemos conciencia de que está pasando una situación o que tu hijo o tu hija está teniendo alguna dificultad, ya no solamente de consumo, sino de cualquier otro tipo, claro, hay una aceptación también por parte de los padres, esto es un proceso. Entonces, que la aceptación sea rápida y precoz también se relaciona con una intervención precoz. Entonces, que la intervención sea precoz en los primeros síntomas y ya no cuando tenemos una gran dificultad, evidentemente el tratamiento va a ser mucho más eficaz. Entonces, la aceptación de que tu hijo o tu hija tiene una dificultad es muy importante también por parte de los padres. De ahí ese es el primer paso, pienso yo. No, luego nos encontramos en el tratamiento a personas con problemas de consumo, que la familia es conocedora y consentidora de ese problema de hace varios años. Entonces, es un poco la resistencia de la persona a pedir ayuda y ponerse en tratamiento y la resistencia de la propia familia a reconocer, oye, en casa tenemos este problema y hay que coger, como coloquialmente, me permitís, el toro por los cuernos, ¿no? Decir, oye, y hay que ponerse a ello. Entonces, muchas veces por no dar ese paso, porque socialmente sigue sin estar bien visto el reconocer abiertamente que hay una persona con un problema de adicciones en casa. El problema también ocurre cuando esa persona que es la persona con adicción o la persona con costumbres negativas y perjudiciales para la sociedad y para ella misma, pues es ya mayor de edad y los padres no tienen capacidad para obligarle a hacer determinadas terapias o determinados tratamientos. ¿Cómo se actúa ahí? Eso es relativo, porque vamos a ver, no tiene capacidad, si el menor vive con los padres... ¿Y si es mayor? ¿Eh? ¿Y si es mayor, cómo lo...? Aunque sea mayor, ¿no? Como decía el otro día el juez don Emilio de Menores, ¿no? Si el menor vive con los padres, aunque sea mayor de edad, si está siendo sostenido por los padres siguen teniendo responsabilidad sobre esa persona. Es decir, la Constitución, a partir de los 18 años, le puede reconocer la potestad de los padres y la dependencia económica, pero nunca va a alterar ni a ir contra la capacidad de decisión y el libre albedrío del mayor de 18 años. Vale, pero la familia tiene capacidad y tiene posibilidades para denunciarlo, para obligarlo. Vale, pero sin ponernos tan trágicos, ¿no? La familia tiene capacidad para poner límites, ¿no? Tú estás en tu casa como padre de familia. Sí, coge y se van. Es una decisión de la persona en ese momento, pero sí es cierto que muchas veces por no poner esos límites, porque vamos a ver, si estamos hablando de una persona que está consumiendo ya y que ya empieza a tener una serie de comportamientos, pues como por ejemplo coger dinero, como no respetar horarios, como comportamientos violentos, pues bueno, estamos hablando ya que su comportamiento está ya agrediendo al propio sistema familiar. Eso, y le dice el padre, mientras vivas aquí vas a hacer lo que te diga, ahora vas a ir a una terapia. No, se trata de poner límites, no, pero Francisco, escúchame, si es que yo he trabajado con familias que aun sabiendo que el dinero que se les daba era para consumir, se les ha seguido dando dinero para consumir. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pues ¿por qué? Porque piensas en un mal menor, como padre o como madre. Pues antes que robe, pues prefiero dárselo. Entonces es difícil poner límites porque eso probablemente va a llevar a un enfrentamiento y puede que en un momento dado la persona diga me voy, pero lo que es aún más peligroso y más arriesgado es mantener el problema en una tensa calma por no posicionarme, porque al final el problema no va a desaparecer, el problema va a ir en aumento y nos vamos a ir enfrentando cada vez con consecuencias más severas.
Entonces es como decir, oye, el mal menor me tengo que posicionar. ¿Por qué? Porque además, si es una persona que está consumiendo, sabemos que es cuestión de un proceso que cada vez controle menos su voluntad, que cada vez las conductas sean menos adecuadas y que cada vez tenga un deterioro más importante. Entonces es como... Yo sé que es una opción muy difícil, ¿eh? Yo a los padres les digo muchas veces, ante los primeros síntomas, acudir a pedir orientación. Acudir a un profesional, porque es que es verdad, muchas veces, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿No? Es una posición muy difícil, es una postura, es yo una entiendo que es muy difícil de los padres, porque le están diciendo que se tienen que imponer, que tienen que poner límite ante una persona adulta, ¿no? Evidentemente, pero yo creo que sí es posible ponerlo, ya no solamente ámbito de obligar, sino también de ofrecer apoyo en ese sentido. Pero si la persona, el enfermo, es adulto y tiene puede adoptar dos posiciones. Una, no me interesa romper con mi familia, con mis padres, porque no tengo nada afuera y voy a hacerles caso y voy a ir a terapia, pero obligado. Y otra, efectivamente mi situación es lamentable, tengo que salir de este infierno y voy a ponerme a terapia porque yo quiero salir de aquí. Son dos actitudes que vosotras estaréis muy cansadas de ver. Y con estas dos actitudes me imagino que habrá terapias diferentes. E incluso, vamos a darle un poco también la vuelta, padres que hubieran preferido haber mantenido bajo la alfombra esta situación, y es el enfermo el que decide dar el paso en contra incluso de los padres que no quieren que socialmente se les ponga el sello de que tienen un miembro de la familia dependiente. Y la otra parte son cuatro cuestiones, cuatro cuadros diferentes y cuatro posibilidades. La del padre que quiere y el hijo que no quiere. Para que un proceso, sea del tipo que sea, tenga éxito, la motivación debe ser interna. Sí es cierto que cuando acuden a tratamiento, algunas veces acude alguien diciendo quiero cambiar mi vida, pero muchas veces acuden por presiones familiares, acuden por un tema judicial, o acuden por amenazas de la familia, ¿no? Y quizás la mayoría, ¿no? Quizás la mayoría, muchas veces. O acuden por destrucción física, bueno, pero, o acuden porque, bueno, muchas veces acuden porque no tienen una alternativa donde quedarse. Dice, oye, pues estoy aquí con las maletas o con lo que tengo, porque es que ya no me quiere nadie en ningún lado, ¿no? Que son los consumidores crónicos. Pero dentro del proceso se trabaja esa motivación, se intenta trabajar para que la persona sea capaz de encontrar una motivación personal, una motivación propia que le garantice que aprenda lo que aprenda a lo largo de ese proceso, le va a servir para no volver a repetir mismos errores y para realmente no volver a recaer. Cuando esa motivación no se cambia a lo largo del proceso y sigue estando, pues igual porque la mujer le ha amenazado con dejarle o le ha dejado, en el momento en que esa situación se regulariza, pues lógicamente o abandona el proceso o como yo utilizo familiarmente, hacen un proceso en falso. Hacen un proceso falso y es cuestión de tiempo o de que le venga otro problema en la vida, que tenga otra recaída, ¿no? También acuden las familias a proceso, acompañando a la persona, pero desde una distancia, poniendo muchas limitaciones, ¿no? Es decir, no quiero que se sepa, no quiero que tal, no quiero mantener esto como muy en la intimidad, y la implicación de la familia está, pero no es al 100% como debiera de ser. Pueden ser esos los dos objetivos principales del inicio de terapia, el fomentar la motivación interna de la persona que viene para cambiar el hábito y para superar, porque evidentemente tenemos que contar con su esfuerzo para el proceso terapéutico, y a la vez concienciar a las familias de que su implicación tiene que ser mayor. Aunque te digo una cosa, yo hay muchas veces que hay familias que acuden a proceso, a tratamiento, y que están muy cansadas porque han dado muchas oportunidades. Y hay veces que yo particularmente también soy partidaria de respetar el espacio de la familia. Oye, pues es que tu padre y tu madre ahora mismo dicen que no quieren saber nada de ti porque llevan 15 años
o 10 años contigo y te han dado todas las oportunidades y ya no tienen dónde agarrar. Y la destrucción es tuya. Y ahora mismo se han distanciado y eso es lo que tú tienes que trabajar, ¿no? Y lo que tienes que conseguir alcanzar, el que de alguna manera reconstruyas, regeneres las relaciones con tus padres en este caso y que puedan en un futuro volver a estar contigo, porque yo entiendo que la familia también tiene derecho a cansarse y derecho a poner sus límites emocionales, es decir, oye, es que... Porque si no es así, el proceso de la adicción arrastra a... ¿Cuál es el porcentaje de éxito en general, en tanto como en un caso como en otro, de rehabilitación? Por cierto, entre paréntesis, me llama la atención que yo le he dicho enfermo a los adictivos, a la sustancia y demás, y vosotros siempre habláis de la persona. Le dais vuelta a decirle enfermo cuando la enfermedad, desde la época de Hipócrates, se define como un comportamiento anormal tanto físico como psicológico, y aquí hay un comportamiento anormal, es una agresión psíquica que llega a atentar fisiológica y físicamente contra el individuo, destruyéndolo. ¿Por qué no se le llama enfermo de una vez por todas a las personas que tienen adicciones, sea adicciones físicas a cualquier sustancia, a cualquier costumbre, o adicciones de otro tipo? Yo creo que... Pero no, es que no lo digo por vosotras, sino que es que efectivamente no se les suele llamar enfermos, y son enfermos. Pero la palabra enfermedad... ¿Por qué la palabra enfermo se la dejamos solamente al señor que parece tiene que la persona es pasiva, no puede hacer nada ante una enfermedad? No, un enfermo, por ejemplo, que está enfermo de, no sé, de anemia, puede hacer cosas para curarse, tomarse calcio, fósforo, hierro y hacer ejercicio y alimentarse de otra manera. Ya no tiene por qué ser pasivo, un enfermo no es un paciente, ¿eh? Lo que pasa es que se utiliza la palabra paciente cuando se quiere decir que el individuo no puede hacer nada, sino que lo tiene que hacer las drogas o la medicina externa, pero también el enfermo tiene que actuar psicológica, físicamente para remediar su estado de anormalidad. Pero yo te pregunto, tú estás cómodo llamándolos enfermos, ¿no? No, yo estoy incomodísimo. Yo estoy incomodísimo con este tema porque lo conozco de cerca, de media distancia y de lejos, porque he sido profesor durante muchos años de la universidad y de instituto, y porque me he tenido que enfrentar con muchos problemas de este tipo, y porque ha estado también cerca de mi entorno. Entonces yo no estoy cómodo, yo estoy incomodísimo. Esta semana hemos tenido una situación, desde luego, trágica y extraordinaria, y diría excepcional, en el Instituto de Barcelona. Con el brote psicótico. Con el brote psicótico. Que a lo mejor luego, cuando se analice la historial de ese brote psicótico, a lo mejor proviene de una esquizofrenia producida por un consumo de tóxico y por una adicción tóxico y droga, porque desde luego la reacción más anormal no puede ser, ¿no? Y cuando se produce un brote psicótico de ese tipo, no es, el brote psicótico no es consecuencia de una enfermedad, yo creo, sino que es fruto de algo, ¿eh? De una manía, de una adicción. Pero es cierto que dependiendo si hay consumos, hay ciertas sustancias que favorecen que ha ido a matar, este tipo de... Que ha ido a matar a las personas. Sí, desde luego es un caso que llama mucho la atención, pero bueno, también tenemos que tener que afortunadamente en España eso es un caso aislado. Un caso aislado. Sí, pero había contado una cosa y está todavía en proceso de estudio, de análisis complicado. Unos tertulianos, perdona que te interrumpa en ese sentido, porque me viene a la memoria una discusión que tuvimos en la tertulia un día, en el cual se estaban planteando lo que estaban haciendo los hielistas con algunas personas, cortándole el pescuezo y tal, ¿no? Y se veía la muerte en imágenes y se han dado por las televisiones y todo el mundo estamos escandalizados. Y le comentaba yo a la persona que estaba hablando, digo, pero si eso lo vemos todos los días en las películas que nos están echando en nuestras televisiones, vemos la facilidad con que se matan unos a otros y no le damos importancia a la muerte de una persona. Es como si fuera ya algo habitual en nuestra cultura. Hemos pasado de la cultura de la vida a la cultura de la muerte, ¿no? Y perdonadme que vamos a tener que ir unos minutos de publicidad y ahora retomamos el coloquio y me recupero yo también de la voz. Llena de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero, poquito a poco, de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero. A descubrir su cuerpo y su alma, sin ella no existe el mundo, sin ella duele mi
Tierras del descubrimiento. Huelva, la luz. Hay un rincón en Huelva que abre de par en par las puertas de nuestra historia. Un lugar donde el pasado se hace presente. Te invitamos a hacer un viaje en el tiempo y a formar parte de algo que nos hizo grandes. Siéntete descubridor por un día. Ven al Muelle de las Carabelas, en La Rábida, Diputación de Huelva. Tienes que vivirlo. El Servicio de Gestión Tributaria de Huelva pone a disposición del contribuyente un sistema de pago personalizado de las deudas de ingreso periódico por recibo. Estos pagos pueden dividirse en plazos mensuales, bimensuales, trimestrales, cuatrimestrales o semestrales en función de la opción elegida. De forma muy sencilla, a partir de ahora puedes planificar tus pagos solicitándolo en la oficina más próxima del Servicio de Gestión Tributaria. Tú decides. Estamos de nuevo con ustedes en nuestra tertulia de Huelva a la Mirilla, la Mirilla de Huelva. Acabo de perder hace un rato la voz antes de pasar a la publicidad y que se me ha dado un pistonín, a ver si la recupero. Que todo lo cura. Que todo lo cura, porque ha sido de pronto, un poco, no suelo perder la voz normalmente, pero ha sido una pérdida de voz instantánea. Y quería de alguna manera volver a presentar a quienes están con nosotros en la mesa en esta semana, porque estamos tocando un tema del ámbito familiar, de las familias, y lo estamos tocando de una vertiente, yo creo, muy serena, pero muy realista, porque estamos abordando desde la adolescencia, la edad ya más juvenil, y nos queda un poco también el adulto, ¿no? Y con nosotros está, vaya la voz, a mi derecha, Natividad Pérez Aguilera, que es educadora social, y Rocío Gracia, que es psicóloga. Y a mi izquierda, Paco López Villarejo, doctor en Historia. Nos ha faltado un cuarto tertuliano que al final, además dirige un centro de tratamiento de este tipo de adicciones y que por una cuestión de última hora que le ha surgido no ha podido estar presente, y además lo comprendemos porque cuando se dirige un centro de esas características, pues te puede llevar una sorpresa en cualquier momento, y como responsable tienes que estar atendiendo a la misma, ¿no?, antes que acudiendo a la tertulia. Aunque su experiencia no hubiera venido muy bien porque lleva muchos años trabajando en proyectos de recuperación de adicciones, bien sean de tóxicos, de alcohol o también de tabaco, que muchas veces están todas unidas, Es curioso que casi todo está unido. Y nos habíamos quedado en una parte porque hemos tocado el tema de la niñez, el momento en que se te escapa del ámbito familiar, la posición de la familia para crear responsabilidad y sentido crítico a los jóvenes para que tengan un poder de decisión, que me parece muy importante eso, ¿no? Yo me empiezo a detectar en mi hija, que ya me lleva me va a contar corriente a mí, con lo cual empieza a criticarme. ¿Con lo que incomoda eso? Todas esas cosas, y me parece positivo que lo haga, porque todos tenemos nuestros defectos y también nuestras virtudes, me imagino. Y nos queda un poco también el tema de las personas mayores, ¿no? Yo quería retomar lo que comentaba. Tú puedes contestar lo que quieras. Es que no me quedo a gusto hasta que no le conteste. Claro. Venga, tú no me voy a ir de aquí. Por eso Porque o rectifico ahora o no lo hago. Pues claro, Mira, tienes que... Tu aportación es lo más importante. El concepto de enfermo que tú comentabas, no estoy yo muy de acuerdo con esa idea. Sí es cierto que dependiendo a
qué técnico hable de lo que hace, se puede llamar, lo van a llamar enfermo, lo van a llamar usuario, lo van a... A mí particularmente me gusta hablar de personas, porque además el abordaje que se hace en el proceso de recuperación, sí es cierto que muchas veces necesita un abordaje médico, pero hay un abordaje psicoterapéutico muy importante. También los psiquiatras y los psicólogos tratan a los enfermos. Sí, pero yo particularmente me siento más cómoda con el término de persona, porque al fin y al cabo no deja de ser una persona en conflicto, en crisis, en un momento puntual de su vida, que necesita orientación, acompañamiento y ayuda, ¿no? A veces acompañado de fármacos, otras veces no. Entonces, desde ahí. Y es más, a los propios usuarios el concepto de enfermo yo creo que también le chirría, ¿no? Lo que pasa que, bueno, si tú estás más a gusto así, yo voy a decirte que yo no estoy a gusto. Es una cuestión meramente terminológica. Por eso, Como tú has definido a la persona, esa es la definición de un enfermo. Un enfermo necesita ayuda a veces de fármaco y a veces ayuda psicológica, a veces ayuda y se le llama enfermo sin ningún tipo de problema. ¿Por qué vamos a circunscribir el ámbito de la enfermedad exclusivamente a las enfermedades psicóticas más graves, a las enfermedades psiquiátricas más fuertes o a las enfermedades físicas en general? Porque una persona que está destruyéndose, que tiene costumbres autoagresivas y agresivas contra la sociedad, que depende de unas adicciones que son perniciosas para su salud y para su vida, no es también un enfermo, si tiene que recurrir a veces a tratamientos farmacológicos y a tratamientos psicoterapéuticos. Pues, llamarlo como... Yo no estoy más cómodo ni menos cómodo. Yo lo que creo es que hay en el tratamiento de las personas con adicción hay cierto guante blanco en la definición, en el diagnóstico social, en el encauzamiento de sus problemas, y que no quiere... Yo tengo un amigo, bueno, no un amigo, un conocido que... ¿Guante blanco? ¿Qué te refieres tú con guante blanco? Pues sí, estos son personas, también los enfermos porque son desde personas. luego es un perfil de personas que todavía a día de hoy sufre lo que es el prejuicio social y la etiqueta social. También muchas veces. un enfermo que está es una persona y se le llama enfermo, porque tiene una serie de características que es de no normalidad física o psicológica. Una tía mía murió con 38 años con una grave enfermedad psiquiátrica. Entonces era yo un niño, entonces estaba internada en un sanatorio, después, y la pobre pues murió en uno de esos procesos de autoagresión o de agresión. Bueno, pues era una enferma psiquiátrica, una enferma con problemas. Hay un libro que conocéis muy bien, el DSM-5 ya, que se editó hace unos meses, y entonces el concepto que utiliza en toda terminológicamente, en todas las acepciones de las anormalidades psíquicas, psicóticas, psiquiátricas o de comportamiento, es de enfermo. Sí, está claro. Claro, que a mí me parece bien que vosotros queráis decirle persona, y yo no, pero que yo no me siento cómodo diciendo enfermo. Yo lo que digo es que observo que muchas veces a un consumidor nato, a una persona que está dependiendo de una adicción brutal, a veces terrible, tanto económica como física, como somáticamente, como psicológicamente, pues no se le llama enfermo. Esa persona es un enfermo. Es un enfermo desde el momento que requiere atención social, médica, porque el psicólogo, el psiquiatra es un médico también, y porque requiere cuidados especiales y la introducción en su organismo de determinadas técnicas, bien de terapia, bien sea por medio de drogas o medicina, o bien sea por tratamientos de comportamiento en su vida. Es lo que yo opino. Pero que yo respeto que le digáis personas, pero me llama la atención, lo he querido decir, porque me da la sensación como que no se quieren herir susceptibilidades por no decirle enfermo. Y son enfermos. Y si no asumen que son unos enfermos, y iba a decir, conozco una persona que lleva en este bolsillo de la chaqueta, no sé si sabéis lo que es un distribuidor de coca, es una especie de bolígrafo, un poquito más gordo, un poquito más corto, que administra unas dosis de acuerdo como tú la elijas. Pues esta persona la lleva ahí y de vez en cuando hace chac y se pega con toda discreción y se da un toque. No es española, es una persona que vive en un país sudamericano. Bueno, pues esta persona, yo una vez se lo dije, digo, tío, eres un enfermo puesto que no eres capaz
de prescindir de esta adicción. Y ahora voy ya a lo que tú comentabas antes, Sí. de la adicción a determinadas medicinas y drogas de las mujeres sobre todo. El otro día en una entrevista que me hiciste yo me refería a los talidón en su momento como era la droga familiar por antonomasia. Sí, sí. Y esa droga estaban todas las mujeres amas de familia frustradas, enganchadas de alguna forma. Entonces mi madre se tomaba su talidón por la mañana y estaba feliz. Bueno, no estaba feliz, se ponía en marcha. Cuando se observó que se tomaba los talidones no le hacía efecto porque le habían quitado la anfetamina, porque empieza a regularse un poco la utilización. Hombre, el opio era normal la utilización hace 50 o 60 años y ahora ya está. Pues entonces me empezó a venirse abajo y tal. Esas adicciones también están ahí. Y hoy día también, ¿no? Son perfiles diferentes, ¿no? Yo te comentaba, digo, que nos estamos centrando mucho en los menores y jóvenes, pero este otro tipo de perfil que quizás no llama tanto la atención, no genera tanta señal de alarma porque no vemos una persona con un deterioro ni tampoco la vemos en una zona de ambiente, sino estamos hablando de las personas que en su casa, que en un momento dado inician un tratamiento, ¿no? Por un problema puntual en su vida y necesitan un tratamiento farmacológico y que ese tratamiento no se interrumpe o no se supervisa adecuadamente, no hacen el seguimiento que tienen que hacer y al final se quedan enganchados. Pues tenemos en el bolso la persona con el ansiolítico que yo cuando me encuentro no sé qué, pues me lo tomo y me quedo en la gloria. Claro, no te vas a quedar en la gloria bendita. Entonces sí que es cierto que acuden personas, mujeres, que es un perfil de una determinada franja de edad, entre de 40 años en adelante, con este tipo de problemas. ¿Y son conscientes de que tienen adicción a eso? Llega un punto en que se dan cuenta porque, de que, por ejemplo, de que en la sí, generación cuando yo era evidentemente. niño, de toda la generación de mis tías, de mi madre, ellas se Sí, tomaban sí. unos talidones y ya no eran conscientes, porque tenían dolor de cabeza y se sentían mejor, no eran conscientes, en ningún momento asumían que estaban consumiendo. De hecho, cuando le quitaron los talidones, pues no se lo tomaron y la cosa siguió con toda normalidad, pero estas personas que tú dices sí son conscientes. Sí, además suelen ser, a ver, el abordaje de las adicciones, el consumo siempre es un síntoma de que hay un desorden en la persona, de que algo no funciona bien dentro de la persona. Entonces, en este caso, generalmente suelen ser, y no sé tú cómo lo verás desde Educacén, pero suelen ser personas, mujeres, que de alguna manera tienen algún tipo de dificultad a nivel de autoestima, a nivel de confianza, a nivel de toma de decisiones con lo que tienen en su vida, que puede incluso estar relacionado con problemas matrimoniales o con insatisfacciones personales por el rol de mujer que... Separas ahí, por manera... ejemplo, los tratamientos específicos antidepresivos, por ejemplo, el uso del Prozac, del Reneurón, que está muy extendido y que... Sí, bueno, está muy innovado todo eso ya. Sí, bueno, pero sigue yo con... Sí, se trabaja, además son perfiles, Francisco, que te permiten trabajar con la persona en régimen ambulatoria, que generalmente, a no ser que tengan una adicción ya de largo periodo, de largo recorrido, no necesitan ingresarse, sino que acuden a consulta. Bueno, pero tú sacas fuera a las personas que tienen un tratamiento médico, con seguimiento médico, por ejemplo, de un antidepresivo. ¿Sacas fuera qué quieres decir? No te entiendo. ¿Esas no las consideras adictas? ¿No las consideras con una adicción a esa...? Hay personas que desarrollan una adicción por ese tipo de fármacos, porque no hacen un uso adecuado. Conscientes también. Tú preguntabas antes de si estas personas llegan a ser conscientes. Yo creo que sí llegan a ser conscientes, por eso piden ayuda, porque evidentemente la Dice, población... quiero dejar esto ya, ¿no? Quiero dejar de tomarme la pastilla diaria. Se dan cuenta. Además es cierto que muchas veces no solamente se queda ahí en la ingesta de esa medicación, sino que se añade el alcohol o otro tipo de sustancias, inhalantes, que también yo he tenido personas que estaban consumiendo pastillas y consumían inhalantes, mujeres mayores. Entonces, el proceso de la adicción es un proceso progresivo y que el deterioro es progresivo también. Entonces, lo normal es que si el proceso no se pone a algún límite, lógicamente va a llamar. Y cuando se les va de las manos o la situación familiar es ya insostenible, bueno, pues a veces por voluntad propia o por les acompaña a alguien, pues piden ayuda, ¿no? Y eso pues sí es un perfil que está ahí, que es el de las mujeres. La adicción medicamentosa. Efectivamente. Sí. Efectivamente. Y bueno, pues sí, muchas veces la cura, entre comillas, la cura o la recuperación pasa primero porque abandonen el consumo y luego, ¿no?, como tú lo ves, pero porque tomen decisiones en su vida, ¿no? Y porque igual pues se ven inmersas en un matrimonio que no quiere. Sobre todo atacar la raíz, ¿no? Claro, buscar el origen. Causa de ese consumo. Yo no recuerdo cuál es el componente básico de una droga de consumo universal como el Prozac o el Reneurón, que tiene varios, no recuerdo cuál es, pero sí recuerdo que ese laboratorio produce muchos millones de
de este tipo de medicamentos y que además es recurrente la utilización a pequeñas dosis, es recurrente en millones y millones de mujeres y de hombres del mundo occidental. Entonces, ¿se pueden considerar adictos todos estos millones de personas? A ver, es que esa afirmación es tan No, así yo categórica. estoy No, a ver, esto es muy relativo. Si partimos de la base de que la adicción, el proceso de adicción hay que verlo a nivel individual, porque cada persona es un perfil y es una circunstancia, pues yo te diría que no. Yo te diría que no. Sí es cierto que se vienen haciendo cosas, ¿no? Por ejemplo, que no se dispensen, esté más controlado la expedición de recetas de este tipo de fármacos, que antes no existía este control, era más fácil. Ahora sí se controla. Es más fácil acceder. Entonces, bueno, pues sí es cierto que de alguna manera limita y ordena un poco todo esto, pero bueno, este tipo de perfiles están. Sí, recuerdo, hablando de la adicción medicamentosa, una adicción que había hace como 25 años a la anfetamina, a la diesidrina, que se utilizaba tanto para no dormirte cuando querías dormirte como para adelgazar. Y de hecho estaba en muchos de los fármacos que se vendían con toda libertad para adelgazar. Como componente, claro. La centramina, la diesidrina y todo eso. Pero bueno, y yo digo, ¿cuáles son los problemas más importantes con los que se enfrenta el terapeuta para eliminar la adicción a las personas adultas? ¿Y cuáles son las adicciones que creéis que son más empecinadas en no soltarse y que tienen más prevalencia? Vamos a ver, las dificultades, yo pondría la primera la motivación. Es decir, que verdaderamente la persona quiera dar ese salto y quiera abandonar el consumo y cambiar su vida, porque entendemos que abandonar el consumo no es dejar de consumir, abandonar el consumo es dejo de consumir y cambio el estilo de vida que tiene que ver con el consumo. De hecho, tiene que ser un hábito que lleve ya durante todo a lo largo de su vida. Es decir, que es una cuestión de cambio para siempre. Eso es quizás más lo difícil, ¿no? El mantener. Yo también estoy de acuerdo con Nati en que la motivación es uno de los importantísimo y uno de los objetivos principales a trabajar, y sobre todo es el primer hándicap, ¿no?, que se encuentra el terapeuta frente a la persona. Por ejemplo, un consumidor de cocaína que consume además alcohol. Que la cocaína y el alcohol, como digo yo, es un matrimonio muy bien avenido. Que te diga, pues mira, yo vengo a dejar de consumir cocaína, pero no pienso dejar de beber alcohol, que suele ser un discurso bastante habitual. Entonces dices, bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos, porque es complicado. Porque sí, muy habitual y muy interesado, porque hay una más cara que... El consumo, no, tú. El consumo, tú no nos vas a mandar a nosotros muchos enfermos a las consultas, ¿eh? Precisamente el objetivo es que la gente, las personas que están viendo este programa tomen conciencia de que es un grave problema social, y en Huelva también tiene una incidencia importante, por las causas que sean. Lo que te estaba comentando y que dependiendo de la disposición que tenga, hay personas que te dicen, oye, estoy aquí, estoy dispuesto a hacer lo que sea y a cambiar lo que sea en mi vida, cambiar el grupo de amigos, cambiar yo personalmente, limitarme, porque hay que limitarse al principio del proceso, y hay personas que no tienen esa disposición, depende de la conciencia del problema que tengan. El ser humano tropezamos varias veces, ¿no? Y dependiendo del deterioro que uno tenga y lo mal que lo hayas pasado con el consumo, pues así de alguna manera te tomarás en serio tu recuperación. Si en una escala de 0 al 10 lo has pasado 5 de mal, seguramente no te lo tomes igual de en serio la recuperación que si lo has pasado 10 de mal, ¿no? Y en tu vida has tenido consecuencias importantes. Entonces con eso también jugamos. Tenemos un perfil que, bueno, ahora ya llevamos atendiendo un tiempo, ¿no?, que es el consumidor que consume, un consumidor habitual, pero que no tiene una vida desestructurada ni aparentemente un deterioro físico, tiene una vida al contrario, normalizada con su trabajo, su familia, responsable de sus hijos, entre comillas, claro, pero atendiendo a sus hijos, a su familia, y sin embargo nadie diría que es una persona que habitualmente pueda estar consumiendo una sustancia como la cocaína, o que una vez cada 15 días se gasta una cantidad ingente de dinero en cocaína. Entonces, ese perfil, que no requiere muchas veces ingresar en régimen residencial, que puede acudir a tratamientos en régimen ambulatorio, pues bueno, es el perfil que ahora mismo más se ve, ¿no?, y más acude a tratamiento. Un perfil que además busca anonimato en su rehabilitación. O sea, no me pongas un cartel así de grande en la puerta, porque igual no entro, ¿no? Claro. Entonces buscan anonimato, buscan que no se entere su entorno social, que se entere lo menos posible.
y preservar su y eso intimidad. es buena actitud terapéutica, el mantenerlo en anonimato, o a lo mejor tendría más eficacia social a nivel general, aunque individual no, el que de alguna forma la sociedad no los aislara, pero sí los distinguiera. Mira, te digo una cosa, yo a las personas con las que trabajo siempre les digo, ¿tú te crees? O sea, cuando uno está consumiendo, la gente se da cuenta, aunque tú te creas que no, que lo ocultas. Además es cierto eso, ¿eh? La gente se da cuenta, Sí, digo, sí. con lo cual, ¿por qué vas a ocultar que te estás recuperando? ¿Cuánto mejor será que la gente sepa, oye, estoy tomando medidas? Pues es una idea errónea que ellos tienen. Y además, yo por la experiencia que tengo con personas, trabajando con estas personas, generalmente cuando piden ayuda, su red próxima, sus amigos, sus compañeros de trabajo, su familia, ¿no? lo apoyan. Claro. Lo apoyan y además, oye, sabía que estabas consumiendo, aunque no lo hemos hablado nunca, te dicen que lo sabía y me alegro de que estés haciendo esto y te ayudo. Generalmente suele haber buena aceptación, pero claro, son muchas veces los miedos y las resistencias que ellos mismos se crean, ¿no? Y que son resistencias para no acudir también al tratamiento, ¿no? El miedo al que dirán. Estamos en los últimos minutos de la tertulia, ya he recuperado la voz, pues he estado callado durante un tiempo, que sí la recuperaba, porque me había quedado totalmente sin ella. Como nos quedan unos segundos prácticamente, ¿qué recomendación le dais a las familias que tengan un problema, sea dentro de su entorno, sea con un joven, con un adolescente, con una persona mayor? ¿Qué recomendación rápida le dais vosotros como especialistas? Yo creo que la mejor recomendación podría ser que el mensaje es positivo, que se puede, y sobre todo que en los primeros indicios busquen ayuda, que es cuando más eficaz es la terapia. No hay que esperar, hay que buscar ayuda desde el principio. Y si no al principio, también que buscar También ayuda. hay que buscar ayuda. Siempre hay que buscar ayuda. Siempre. Y yo además añadiría un poco a lo que dice Rocío, no ser tremendista en las valoraciones, porque muchas veces lo que aquí decimos se coge y se dice, uy, esto me pasa a mí, esto me pasa a mí, o esto le pasa a mi hijo, y al final a nuestro hijo le pasa todo. No ser tremendistas para hacer una valoración objetiva y real y saber cómo actuar, buscar ayuda en profesionales y luego pues plantearnos la tarea de educar desde que los niños son pequeños, implicarnos en las iniciativas locales que las hay, a la hora de acudir a una escuela de padres, a la hora de acudir a una charla en un instituto, en un colegio, implicarnos y preocuparnos por informarnos, porque al fin y al cabo van a ser respuestas y conversaciones que vamos a tener que tener con nuestros hijos el día de mañana, y si no sabemos responder difícilmente vamos a resolver. Y bueno, y de alguna manera no esperar, evidentemente confiar. Hoy en día tenemos una red de servicios y de posibilidades y una estructura de ayuda y de apoyo a las personas que tienen problemas tremenda. Tenemos muchísima suerte porque tenemos una red pública, tenemos red privada y es una cuestión de ayuda, y como digo, ya hay ayuda de todos los colores, y quien realmente quiera pedir ayuda no va a tener dificultades. Y bueno, que de alguna manera también seamos valientes y responsables con todas estas cosas. No esperemos a que se nos presente el problema para llevarnos las manos a la cabeza, que seguramente sea ya tarde. Muy bien, agradeceros a todos la intervención. Yo creo que hemos tocado un tema muy directo, que afecta a muchísimas personas. Sabemos seguro que los que nos han seguido y lo tienen han comprendido toda la conversación que hemos mantenido en esta tertulia de esta semana. Era un tema que teníamos pendiente y que queríamos afrontar. Como otras semanas hemos afrontado otras cuestiones de la provincia o de la ciudad o de la sociedad. Nada más, y despedirnos hasta la próxima cita, que será la semana que viene.